Hola, bueno, yo soy Andrés Fernández, soy veterano de guerra de Malvinas y actor. Em, Estamos aquí para hablar sobre un poco el arte, el teatro específicamente, la posguerra y la guerra de Malvinas, un poquito nomás. Y bueno, como ustedes saben, este 10 de junio se conmemoró la afirmación de los derechos soberanos sobre Malvinas, las islas del Atlántico Sur y el sector antártico. En conmemoración a que el 10 de junio del año 1829 se designó por primera vez un gobernador en las Islas Malvinas, que fue Luis Bernet, después desalojado en el 3 de enero de 1833 por la flota británica. Y a partir de ahí nosotros hemos comenzado durante todos estos años el reclamo sobre la soberanía. La soberanía enmarca varias cosas importantes, no solamente la soberanía territorial, la soberanía política, la soberanía cultural, como me compete específicamente a mí, eh, la soberanía educativa, ¿no? Todo es soberanía, todos los actos que nosotros hacemos desde nuestro país hacia afuera o hacia adentro del país deben ser actos de soberanía. Porque los actos de soberanía son importantísimos para una república, como somos nosotros, y para una sociedad, ¿no? Yo en Malvinas participé como soldado conscripto en el Regimiento 6 de Infantería Mecanizada de Mercedes, provincia de Buenos Aires. En aquellos años se hacía el servicio militar obligatorio. Hoy el servicio militar es profesional y es voluntario. Los hombres de 18 años, eh, cuando cumplían 18 años, tenían que prestar servicio a la patria haciendo el servicio militar obligatorio. Después eso se abolió y no existe más, ¿no? Yo fui a Malvinas como soldado conscripto. Eh, Tuve la oportunidad de defender la soberanía territorial de nuestro país, ¿no? Hace 38 años. Aquello fue bastante complejo, no existían lo que existe hoy, que son los medios de comunicación, los medios de Internet. Todo era bastante difícil, todo era bastante eh, complejo. La desinformación era total, la información que había solamente era información oficial. No se olviden que en ese periodo, desde el 76 y hasta el 83, estuvo los militares en el poder, ¿no es cierto? El plan de reorganización nacional, un gobierno de facto, no elegido por el pueblo, por supuesto. Nosotros nos manejábamos con cartas, ¿no? Las cartas están olvidadas hoy, pero esas palabras que recibíamos de aliento de la gente que nos escribía, inclusive en las escuelas se organizaban, eh, escribir a los soldados. Se llamaba soldado que no recibe correspondencia. Era para un soldado que no recibe correspondencia. Porque algunos familiares no sabían que sus hijos estaban en Malvinas. Los familiares sabían que nosotros estábamos en los cuarteles. Algunos los mandaban, otros nos mandaban. No, vuelvo a insistir, no existían los medios de comunicación que hoy a través de un WhatsApp le decís al otro, mirá, estoy yendo o esperame en tal esquina, ¿no? Eso no existía, entonces era muy difícil comunicarse. Y muchos soldados que estábamos allí en Malvinas no recibíamos correspondencia. Entonces eso
eh, el juntarse en las escuelas a escribir, recibimos muchísimas cartas. Las cartas fueron fundamentales porque después, avanzada ya la guerra, hacia el 1 de mayo, cuando comenzó efectivamente los combates, ya era más difícil, se había cortado el puente aéreo entre Santa Cruz, Río Gallegos fundamentalmente, Río Grande, donde llevaban alimentos a las islas, y todo se complicó mucho más. Yo transité estos años de posguerra en el arte, ¿no? Desde los 14 años hago teatro, ya hace 40 y pico de años, un montón. 45 años. Siempre el arte a mí me resolvió muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y una de estas cosas fundamentales que me resolvió fue el estrés postraumático de guerra, que tampoco sabíamos que existía. No se olviden de que nosotros estábamos en un mundo con un pie militar encima nuestro, toda la sociedad. O sea, se hacía, se decía, se podía oír lo que los militares querían, no lo que nosotros queríamos o deseábamos. Así que había muchas cosas después de la Guerra de Malvinas que no estaban. No había psicólogos, no había nada. Arréglense, cada uno volvió a su casa como pudo. Aquellos que tuvimos la fortuna de volver, porque no se olviden de que 632 argentinos dieron la vida en Malvinas para que hoy vivamos en libertad. También eso es cierto, ¿no? Para que hoy vivamos en democracia, porque a partir de ese conflicto de Malvinas se abrió la puerta hacia la democracia definitivamente. Esos años de posguerra, que ya son, como decíamos, 38, que es muchísimo más de lo que fue el combate. Yo estuve 68 días en Malvinas, 5 como prisionero de guerra. Los transité en el arte. Por supuesto, trabajé, tuve mi familia, pero el arte, específicamente el teatro, fue mi tabla de salvación. Yo creo que el arte, en cualquiera de sus disciplinas, es sanador, ¿no? Eso es lo que me pasó a mí. Y pude construir con el teatro una obra de teatro que se llama Silencio Ficticio y que también tiene que ver con la soberanía cultural. Porque la cultura artística es una y la cultura de costumbres es otra. Nosotros trabajamos por la cultura artística. Pero a mí me sirve muchísimo como disparador para hablar de nuestro reclamo de soberanía. Porque gracias a Dios, con esa obra, que costó muchísimo y muchísima vuelta le di para construirla, porque no es fácil hablar de temas de la guerra, no es fácil hablar de los temas de uno en la guerra, porque son vivencias personales las que sí se cuentan. Yo tenía mi puesto, era constructor de líneas telefónicas. Vuelvo a insistir, no existía lo inalámbrico, el WhatsApp, el teléfono celular. Había que construir en el medio del campo, llevando un cable de un lugar a otro, para un teléfono con magneto, que eran esos teléfonos que uno le daba la manijita y podía hablar. 6, 7, 8, 10 kilómetros de cable hasta el otro lugar, o entre compañías, pero también se cortaba, si caía una bomba se cortaba, entonces había que salir a repararlo en el medio de la noche, en el medio de la oscuridad, entre el fuego cruzado, y con una cinta de esas aisladoras negras, como las que existen todavía, se unían los cables para que una fracción se podría comunicar con otra, para darse novedades con lo que sucedía. Esa era mi misión. Todo esto lo pude plasmar en una obra de teatro. Todo esto me ha servido para recorrer toda la provincia de Santa Cruz,
para recorrer parte de mi país, Argentina, pero también para recorrer otros países de Latinoamérica, como México, Cuba, Venezuela, Perú, donde también el tema de Malvinas es muy importante, porque Malvinas allí está presente, mucho más que en nosotros, mucho más que en nosotros. Por ejemplo, los cubanos tienen una Academia Nacional de Historia que estudia el tema de Malvinas para defender la postura argentina ante Naciones Unidas por su reclamo de soberanía. Esta obra a mí me dio la posibilidad, como decíamos, de hablar de la soberanía, de hablar de Argentina en esos países y sobre todo de hablar cuál es el reclamo que nosotros tenemos. ¿Por qué decimos que las Islas Malvinas son argentinas? E Inglaterra tiene que ponerse a negociar la devolución de las islas porque fueron usurpadas en 1833. Eso me ha dado la posibilidad, el teatro, de salvar mi vida. Porque a través del arte yo pude canalizar muchísimas cuestiones que ningún psicólogo me podía resolver porque aparte no los había en los primeros años. De atención o de contención a los veteranos de guerra, hoy llamados en otra provincia héroes de Malvinas. Ustedes seguramente conocerán muchísimos que en su ciudad andan y están organizados. Yo los he visitado a los compañeros. Hubo hasta ahora más de 500 suicidios por esa falta de contención, por esa permanente fanatismo que tenemos los argentinos de comparar todo con el fútbol. Si perdiste, no existís. Si ganaste, sos un genio. Y nosotros nos tocó perder. Entonces lo primero que hicieron es escondernos. Los perdedores no pueden protagonizar. Y eso fue muy difícil para nosotros, jóvenes de 18 años, hacernos cargo de eso. Pero a mí el arte me ayudó muchísimo, porque nunca dejé de hacer teatro. Nunca. Inclusive en 1982, hacia finales de 1982, pude hacer una obra de teatro. Desde el año 76 hasta ahora jamás he dejado de hacer teatro. Así que bueno, eso quería compartir con ustedes. Y para finalizar un poco, quería también compartir un fragmento de esta obra que les estoy hablando hace un rato, que se llama Silencio Ficticio y que está escrita con una beca del Fondo Nacional de las Artes y una beca del Instituto Nacional del Teatro, con el maestro Julio Cardoso, que fue mi maestro de beca, lamentablemente falleció hace un par de años. En estos días conmemoramos su fallecimiento, un hombre muy apasionado y muy comprometido con su país y sobre todo con Malvinas. Yo les voy a compartir este final de obra, donde el personaje, que se llama Guillermo Soto, pero que es una vivencia mía personal, se despide de las islas. Es el momento que nosotros nos embarcan para, en un barco hospital, regresarnos al continente, ¿no? A la Argentina continental. Eso fue un 19 de junio de 1982, pero el 20 de junio vimos amanecer en el mar argentino, ya casi llegando a Santa Cruz. Pero para mí el 20 de junio es muy importante, porque no solamente es el Día de la Bandera, sino que fue el día en que en 1982 me reencontré con la Argentina continental y después con todo lo que significa. Tal vez con la cabeza gacha, porque todos veníamos muy golpeados, como por haber perdido la guerra, ¿no? Pero esta escena final también habla de otra cosa, es una gran metáfora sobre el amor de Malvinas. Habla de una Kelper que se llama Nicola Colbert. Nicola Colbert existió, Nicola Colbert era una Kelper que vivía en las Islas Malvinas, de la que el personaje, yo, me enamoro en forma platónica. Pero bueno, esto es teatro, esto es arte. Se llama El Cisne, ese personaje de Nicola Colbert. Así que les voy a compartir
eh, este final, se los voy a leer. Y nada, eso sería poder decir que el arte, en mi caso, me salvó la vida. Cuando estás en el mar, no te podés orientar por el sonido del mar, Kelper. Si no sabes, estás perdido. Salimos con mucho trabajo de ahí. El lanchón se movió con un ruido como cuando se rompe una rama grande, una horqueta. Yo no recuerdo sombras. Había en todas partes como una luz apagada que también se iba. Y eran dos teatritos a la deriva, el muelle y el lanchón. Ahí había 50, todos mirando en silencio, y los gringos también. Te miraban fijo, fijo. Un silencio había, duro, como una piedra, un mar de fondo. Por eso, enseguida, yo busco el muelle para mirar, porque de pronto me hizo falta y se me ocurrió, por ahí viene y la veo, y gracias a Dios, la veo. Sí, fue, resplandecía sobre las tablas. No lo podían creer los compañeros, ella estaba ahí. Y nos íbamos. Pero por suerte todo era lento, y eso ayudó. Me olvido un poco del lanchón que nos lleva y me quedo con ella. ¿Qué haces? Blanquísima, con ese pelo y esos ojos azules, como estas aguas. Pero lo tengo a Juan acá al lado, que me agarra del brazo y me dice, mira, sí, le digo yo, el cisne, la veo. No, me dice, mirá, bajito, mirá Marcelo. Lo miro. Y sorpresa, la campera de Marcelo. Yo la veo hueca, como si adentro no tuviera cuerpo. ¿Qué hay? Parece un cofre. Miro bien y veo que Marcelo traía escondida adentro de su campera una bandera enorme, una bandera gigantesca que hay adentro. Me pareció la más azul y la más limpia y la más grande que vi en mi vida. La cortó de un mástil, la hizo un bollo y la pasó, Dios sabe cómo, por todas las requesas, escondida dentro de la campera. Lo miré a los ojos y ahí me quedé con él. Tenés una campera, boludo. Guarda, cerrá, guardala. Y ahí siento que no puedo más y me vienen unas ganas terribles de Nicola Colbert y aprieto los dientes y la busco a ella y la veo ahí en el borde del muelle. Hay como cristalitos de nieve que hacen como una guirnalda y ella se mueve en el centro. ¡Ay, Dios! Oh, está tan pobre la luz. Ya es muy oscuro, pero igual la veo. Le veo los labios plateados desde el lanchón. Era todo tan raro. ¡Qué misterio!, ¿no? Le veo los labios de ella, que me dicen, thank you, Willy. Oh, y eso me pone el pecho y el corazón de un tamaño. Y le digo,
nos vamos. Cisne, ¿no ves? Nos vamos, le digo. Y ella se pone en punta de pie sobre las tablas. Ya está tan lejos y oscuro que así parece una delgada esquirla de hielo blanco que tintinea en la noche. Qué linda sos, Nicola, qué linda sos. De pronto, Marcelo me dice al oído, ¿sabes qué día es hoy, Guillermo? No sé qué día es hoy. Hoy, el 20 de junio, me dice. ¿Te das cuenta, Kelper? Qué raro se siente uno cuando siente que tiene una bandera, ¿no? Carajo. ¿Me podés decir cómo se olvida eso? Antes de apagarse del todo desde el muelle, ella llega a decirme con la mano así, así. Vos, nada más, sentí el sonido de las rompientes. Confía en eso. El mar, el mar te lleva, Guillermo. El mar, el mar te lleva, Guillermo. Bueno, eso ha sido la lectura de la escena final de Silencio Ficticio. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y hasta más vernos. Ojalá pueda ser personalmente y sea pronto. Muchas gracias.